el poder contar desde el punto de vista del Servicio de Conservación de la Naturaleza y áreas protegidas la relación con los regadíos. A priori una relación difícil, compleja, pero que caminan paralelas, incluso con necesidad del regadío para ciertas cosas. Algunas de las cosas que os voy a contar son obvias, porque supongo que la mayoría formáis parte del tema de regadíos, sea en la vertiente que sea, con lo cual, desde el punto de vista medioambiental, hay ciertas cosas básicas de regadíos que tienen mucha importancia para interpretar los resultados que os voy a contar. Yo vengo a contaros un poquito la situación que hay en este momento, cuál ha sido la evolución de los regadíos, creo que lo conocéis mejor que yo, y qué relación hay entre los regadíos en este momento y la conservación de la biodiversidad, fundamentalmente aplicado al tema de aves, que es el más sencillo, por decirlo de alguna manera, dentro de la complejidad de los procedimientos que ocurren. Es muy sencillo, el agua es el factor limitante de la vida aquí donde nos encontramos, al sur del sistema central, en la península ibérica. Estamos en digamos que, unos ecosistemas que denominamos de ambiente mediterráneo, donde el agua es el factor principal que limita el desarrollo de la vida en todo su sentido, el humano y el de la biodiversidad. Es muy sencillo, tenemos pues entre 3 meses y a veces 6 meses y a veces, muy esporádicamente, 12 meses de sequía. No es normal. Entonces, esta sequía condiciona los procesos productivos, el desarrollo de los cultivos y de la vida. Por supuesto, de la economía, ¿no? Es muy obvio. Entonces, la disponibilidad de agua, y es lo que justifica un poco la situación actual, la disponibilidad de agua en este ambiente cicatero de agua, pues es un aporte, es un valor ambiental espectacular. En el fondo regadío, los regadíos se componen, bueno, de una acumulación de agua, unos canales para transportarlo, ¿vale? Y la superficie que vamos a regar. En Extremadura tenemos 4.200.000 hectáreas, lo vamos a ir viendo mejor. Tenemos 4.200.000 hectáreas que hace, pues a lo mejor 600, 700 años, eran un bosque en su mayor parte, más o menos aclarado, pero fundamentalmente teníamos un bosque de quercíneas. En la Edad Media empieza un proceso de tala de esos bosques por diversos motivos, a veces para generar pastos para la ganadería, a veces porque la madera se utilizaba para otras cosas. El caso es que pasamos a una situación intermedia, muchos sitios se van deforestando, aparecen especies que no eran propias de esos bosques, como abutarda, aves esteparias, etcétera, etcétera, y continuamos evolucionando y llegamos a la situación actual de 300.000 hectáreas aproximadamente de regadío, un 7% de lo que es Extremadura, y la fotografía de la encina seca sintetiza la idea de lo que es el regadío. Es cambiar un ecosistema que teníamos por otro nuevo, ¿vale? Afortunadamente somos ricos en ese ecosistema que ocupamos, en dehesas. Tenemos 1,5 millones de hectáreas, o sea, pues una buena parte de Extremadura son dehesas, al margen de otro tipo de bosques, de ecosistemas de sierra, etcétera, etcétera. Entonces, de esas y otras superficies que no eran dehesas, 300.000 han sido ocupadas y transformadas. Un ejemplo, esta es la ortofoto del vuelo americano del año 56, de la zona de, creo que es Villar de Rena. Antes que nos encontramos pues, una parte de dehesa, una parte de tierras ya de labor, que hoy se encuentran pues prácticamente con cultivos de regadíos intensivos. Entonces, en Extremadura, con la foto del Google, pues, podemos observar los regadíos de las Vegas Altas del Guadiana, en el Alagón, o sea, con superficie importante, las Vegas Bajas, y luego otra serie, el río Tietar, Tierra de Barro, ya de regadío quizás de menor magnitud. Fijaros en la foto, porque luego vamos a relacionarlo con la abundancia de aves en invierno en toda España, y vais a ver la relación entre abundancia de aves y regadíos. Bien, como os decía, cada uno de los componentes que forman parte de la estructura de los regadíos,
el agua donde lo tenemos, cómo la transportamos, la superficie para regar, cómo se riega y qué se riega, todo forma un conjunto que nos lleva a la situación actual. Una situación muy favorable para muchísimas especies. Hay otras cosas colaterales que han ido evolucionando, por ejemplo, desde que entramos en el año 86 en la Unión Europea, la política agraria comunitaria nos ha llevado a duplicar la carga ganadera. Estábamos en 0,35 UGM hectáreas y ahora mismo estamos en 0,70, justo el doble. Eso ha tenido unas consecuencias en el pastizal, en la demanda de agua en las fincas, no por grandes embalses, pero sí en pequeñas charcas. Del orden, estimamos que se han construido en estos años 300.000 charcas, que son puntos de agua positivos para la biodiversidad. En este caso es Sierra Brava. Sierra Brava, en el año 1956, la mitad aproximadamente del río Rueca era, de la zona, eran dehesas, con algún tamujar, el otro eran ya tierras de cultivo. Ahí tenéis superpuesto el embalse y esto es hoy el embalse donde se ven ya los regadíos en la parte baja. Entonces, en este caso fue ya uno de los proyectos, de los primeros proyectos de embalse y de regadíos que se sometió a evaluación de impacto ambiental. Los anteriores no había legislación, en los años 60, cuando comienza todo el plan de Badajoz, no había esa legislación. Y el paradigma aquí era que una fortísima oposición ecologista a que se construyera embalse porque se inundaban unas hectáreas de tamujar y de dehesa, y era imprevisible, o sea, nadie podía prever al hacer el estudio de impacto ambiental las consecuencias que iba a tener. Realmente, oye, que va a desaparecer el tamujar, seguro, que las encinas van a desaparecer, seguro, bueno, todavía están ahí con esa estructura así seca, ¿no? No se han quitado todavía todas. Y era imprevisible conocer que se iba a convertir en el humedal más importante, no solo de Extremadura, sino uno de los más importantes de la península ibérica, ¿vale? ¿Por qué? Porque está al lado de unos regadíos, lo vamos a ver ahora a continuación. O sea, ¿por qué se convierte en ese humedal? Por los regadíos que tiene cerca y por la masa de agua que ocupa, ¿vale? Lo cuento ahora un poquito después. ¿Qué ocurre? Pues que de esas aves y de esa biodiversidad que teníamos en el tamujar y en la dehesa, ahora tenemos otra, muy distinta. Otras que estaban amenazadas antes de ponerse el plan de regadíos, no solo el nuestro, porque digamos que los sistemas están interconectados con las marismas del Guadalquivir, con el delta del Ebro, con la Albufera de Valencia, o sea, hay una interconexión entre las grandes zonas de regadío y la mayor parte de las especies de aves acuáticas, sobre todo las garzas, que estaban amenazadas en los años 60, justo antes de comenzar los regadíos. En estos momentos sus poblaciones se han recuperado, están en expansión y pues ocurre como el morito de una especie prácticamente extinta. Ahora mismo en las marismas del Guadalquivir puedes ver bandos de 50.000 moritos. Han coevolucionado con los regadíos, se han beneficiado de los regadíos. La grulla hasta el año 86 se alimentaba fundamentalmente en las dehesas, venía a Extremadura a comer bellotas. La carga ganadera que os lo acabo de referir, el doble de ganado que provoca que cuando se está cayendo una bellota verde hay una oveja esperando que caiga al suelo. Es decir, no es, en el año 86 había una buena parte de bellotas en el suelo y competía en cierta medida con la ganadería. Ahora mismo el tema es que no hay esa bellota, que era lo que la traía en aquellos momentos. En el año 86 teníamos en torno a 70.000 grullas invernando en Extremadura, comiendo fundamentalmente bellota y algo de arroz y maíz. Ahora, antes de ayer, terminó un censo con 140.000 grullas y el 70% en arroz y maíz. Desde el punto de vista de la importancia de los regadíos para las aves, etapa del periodo reproductor, esas islas que veis, unas en el embalse Montijo, otras en el embalse Orellana y otras en el embalse de Alange, tanto islas con vegetación como islas sin vegetación, se han convertido en refugio de estas especies amenazadas con los efectos positivos para sus poblaciones de aves. Durante la migración tenemos la aguja colinegra, que está comenzando en este momento, en estos días de enero, está comenzando a llegar desde el delta del Senegal, desde Senegal, pasa allí el invierno,
hace aquí una parada, come granos de arroz, o sea, un ave insectívora que viene específicamente a las parcelas fangueadas de arroz, a alimentarse de arroz, coge energía, llega a haber 30.000 prácticamente en la población europea, y desde aquí da el salto hacia sus zonas de reproducción de Centro Europa. La cigüeña negra es un reproductor aislado, pero cuando acaba de reproducirse comienza a utilizar embalses para alimentarse, justo porque hay una buena disponibilidad de peces y muy fácil de capturar, y de esa situación de los embalses se pasa a la invernada. Cada año tenemos un mayor número de cigüeñas negras invernantes como consecuencia de la disponibilidad de canales de riego. O sea, la cigüeña negra durante el invierno en Extremadura está fundamentalmente en el canal de las dehesas, pero dentro del canal, o sea, se alimenta en el canal que tiene muy poquita superficie de profundidad y se está alimentando de cangrejos, de peces y de anfibios en los canales. Cuando tiene algún tipo de problemas, de molestias, se sale a charcas vecinas, en este caso son en arrozales, y bueno, pues cada año se va viendo una mayor cantidad de especies migratorias transsaharianas que migraban al centro de África, al sur del Sáhara, que se van quedando. Lo primero que uno piensa es el cambio climático, pero es posible que tenga algo que ver el cambio climático, pero sobre todo es la disponibilidad ahora mismo de unas presas y de unos hábitats que no estaban disponibles hace tan solo 40 o 50 años. Entonces, ese cambio tan profundo que supone un regadío está teniendo unas consecuencias para muchas especies bastante beneficiosas, águila calzada, que se encuentran un recurso alimenticio y se evitan tener que recorrer 5.000 kilómetros cruzando el estrecho de Gibraltar y el desierto del Sáhara, dos sitios dramáticos para cruzar por la cantidad de animales que caen si no están en buen estado, etcétera, etcétera. Para la invernada, además, de grullas, para limícolos, aves acuáticas, tenemos en torno, entre patos y gansos, del orden de 200.000 especies, y el resumen de las áreas importantes para las aves en invierno de toda España, pues ahí veis, en azul menos importancia, en rojo va ganando importancia, y veis cómo Extremadura está en ese color verde, que es una zona bastante importante, y esos puntos rojos, la mayoría de los puntos rojos, coinciden no solo en Extremadura, sino la Albufera de Valencia, las marismas del Guadalquivir, sobre zonas de regadío, ¿vale? Ahora explicaremos por qué. ¿Por qué son los regadíos son importantes para las aves? Sobre todo en Extremadura, por la distribución y cómo, esos factores que os decía antes, qué se riega y cómo están las parcelas, por la distribución de las parcelas. En la parte derecha tenéis una vista aérea de los arrozales de los Palacios y Villafranca, en el Brazo del Este, en el Guadalquivir, un monocultivo prácticamente de arroz, monocultivo, ¿de acuerdo? El arrozal supone que el arroz se siembra sobre mayo, creo, se inunda la parcela, se siembra, se cosecha en septiembre por término medio, y a continuación de la cosecha se fanguea. Bien, pasamos de un rastrojo de arroz a un humedal, ¿vale? Entonces, ese humedal, ¿qué tiene? Tiene cangrejos, artrópodos acuáticos y el 10% de la cosecha de arroz allí, que se cae. Y el maíz, otro 10% de la cosecha que también se cae en el rastrojo, ¿vale? Entonces, esa distribución en Extremadura, al lado izquierdo, ese mosaico, esa alternancia de cultivos, tomate, maíz, arroz, llegando a 100.000 hectáreas, 100.000 hectáreas entre los dos cultivos de maíz y arroz, esas 100.000 hectáreas generan, tras la cosecha, 100 millones de kilos de grano que se quedan en el suelo. O sea, lo que las cosechadoras no recolectan, ¿vale? Por el grado de humedad, las mazorcas que no, tal, en torno al 10% de la cosecha. Y esos 100 millones de kilos es la explicación de ese volumen de aves, grullas, agujas colinegras, gansos, acuáticas, los patos, los gansos, las grullas, todos siguen una dinámica parecida, pero complementaria. Las grullas comen de día y duermen de noche en los embalses o en masas de agua con una cierta profundidad, a veces en los arrozales. Los patos lo hacen al revés, los patos duermen de día y comen de noche.
O sea, entonces, Sierra Brava tiene 150.000 patos porque está a muy corta distancia de los arrozales, y una vez que llega el atardecer empiezan a salir los patos, se van a las rastrojeras a comer ese resto de granos que ha quedado allí, y por supuesto que si hay un pez, un anfibio, cualquier cosa se lo lleva. Luego el fangueo en sí, el levantado, el rastrojo en tomate, por ejemplo, o en maíz, en el momento que se está levantando con las gradas, es un escándalo detrás de gaviotas, de garcillas boyeras, alimentándose de pues, los cangrejos que salen, de las lombrices, de larvas de artrópodos que se quedan en el suelo, etcétera, etcétera. Pues todo esto provoca o tiene como consecuencia esa importancia para las aves, en un contexto pues rodeado también de dehesas, de cultivos de otro tipo, etcétera, etcétera. Os he mencionado los 3 cultivos clave, tomate en menor medida, pero sobre todo maíz y arroz. Los frutales, los olivos y otros cultivos tienen menos importancia. Son, en cierta medida, el hecho en sí de tener agua en verano ya es un efecto positivo por sí. Entonces, por ejemplo, el liebre, perdices, especies cinegéticas, y el resto, todas, no solo las cinegéticas, sino todas. El hecho de tener ese agua le facilita el beber, o sea, el esfuerzo que le cuesta a una pareja de perdices en una zona esteparia ir a beber, o sea, no os podéis imaginar lo que eso supone, tener que desplazarte a 5 kilómetros para buscar una charca, ¿vale? En algunas zonas. En regadío tienen el agua por todos lados y tienen ese verde que se mantiene como consecuencia del riego, pasto o en el goteo, en la zona de riego, etcétera, etcétera. Tienen comida y tal. Luego el olivar tiene mucha menos importancia, el tabaco tiene mucha menos importancia y demás. Y otro de los aspectos interesantísimos es el del regadío en zonas de secano. Y me explico. Esto es una zona, la Albuera, donde se riega con pívot el cereal. O sea, ha habido un mantenimiento de los cultivos herbáceos. Bueno, la colza no, pero se siembra colzas, hay cereales, hay melones y tal. Bien, pues estos cultivos que están en grandes superficies y tienen además una técnica de cultivo que es el no laboreo, hacen agricultura de conservación, o sea, herbicidas y no toco el suelo. El no tocar ese suelo y el aporte ese de agua genera que la estructura del suelo se mantiene y con ello la fauna la fauna del suelo, que un agricultor cuando labra se la lleva por delante. Me refiero a roedores y a saltamontes, etcétera, etcétera. ¿Qué provoca? Nosotros lo vamos encontrando cuando encontramos una concentración como la que veis aquí de Cernica loprimilla, que es una ave esteparia, nidifica en las iglesias, en los pueblos y tal, pero después de criar y antes de irse a Senegal, se juntan casi 5.000 en esa zona. Y dijimos, bueno, ¿qué hacen aquí? Pues están comiendo grillos en una zona de regadíos, en zonas de secano, porque la estructura del suelo se mantiene y porque hay tal. Son muchos más detalles, ¿no? Por ejemplo, el año azul o otra serie de especies lechuza campestre, que se alimentan de roedores. En estas zonas hay unas densidades espectaculares asociadas a ese tipo de cultivo. Y como conclusión, el regadío es muy complejo evaluar hoy día con la nueva legislación, con los espacios protegidos. El 30% de los regadíos de esas 300.000 hectáreas, perdón, el 10%, 30.000 hectáreas son espacios protegidos, lo ha comentado José Ángel, son espacios protegidos porque albergan valores faunísticos incluidos en las directivas de aves o de hábitats para formar parte de la Red Natura 2000. Lo complejo que tenemos es poder predecir y poder acotar en futuros regadíos cómo plantearlo para que pueda ser compatible con la conservación de esos valores más delicados. Y os pongo un simple ejemplo. El sisón es una especie esteparia, es como una gallina, la mitad que la butarda. La butarda aguanta perfectamente, o sea, tiene una plasticidad ambiental que aguanta mucho más. El sisón es muy delicado, puede haber otro tipo de elementos, cambio climático, no sabemos todavía muy bien, pero sí que hemos observado que en las zonas esteparias la productividad de estas aves depende de la climatología. Los años secos son dramáticos, o sea, prácticamente no hay producción de semillas y no hay producción de ortópteros
y prácticamente no sacan pollos. Y añadiendo el tema de la PAC y la carga ganadera y la disminución de los pastizales, ¿qué nos encontramos? Que cuando nos ponemos a censar sisones o agutardas, ¿dónde los encontramos en verano? En el entorno de parcelas de regadío. Hay un caso en Valdesalor. En Valdesalor tiene unos ciertos riegos, unos riegos pequeñitos de praderas, y riegan pastizales para las vacas, y toda la población de los llanos de Cáceres, de Agutarda y de Sison acaba con los pollos junto a esas praderas de regadío en verano, a beber y a comer pradera fresca, porque es prácticamente lo único donde hay sitio para refugiarse y para alimentarse. Entonces, el regadío puede ser una herramienta de conservación en el futuro, y para nuevos proyectos el reto es la complejidad, o lo complejo que es conocer los procesos para que, incluso con a lo mejor limitaciones de qué cultivos podrían llevarse a cabo, y eso podría permitir el desarrollo, desde luego, en el futuro. Muy bien, muchas gracias.